Univisión Noticias ahí en el Vaticano. Pero Karina, te invito a que revisemos esta medida que ha llamado la atención, que fue anunciada en las últimas horas por el propio presidente Donald Trump y parte de su administración. Ahí, como lo estábamos viendo en esa imagen, puesto que acaban de anunciar que van a pagar $1000 a los migrantes sin papeles que se autodeporten, es decir, que manifiesten ahí su presencia irregular en Estados Unidos ante las autoridades. Quienes hagan ese trámite van a recibir este monto de $1000, lo que equivale a cerca de $1.000.000 chilenos. Pero lo que dicen ahora de la administración de Donald Trump es que este $1.000.000 chilenos va a ser un monto con el cual los migrantes van a tener que costear su viaje para salir de Estados Unidos. Así que también resulta ahí de alguna manera quizás no tan atractiva la oferta para estos migrantes. Veremos si es que finalmente cumple con el objetivo esta medida de que algunos de los migrantes en situación irregular se autodenuncien, se autodeporten, un trámite que van a poder realizar a través de una aplicación, a través de sus teléfonos móviles. Estos migrantes irregulares van a poder ahí anunciar su autodeportación, y es así como va a iniciar el proceso. Primero que todo se le va a quitar la urgencia a su detención y también la urgencia a su expulsión. Así que ese es otro beneficio también que adquirirían las personas que se autodeporten. Es decir, una vez que hagan el trámite, ya no va a correr sobre ellos ninguna detención ni tampoco ninguna expulsión, pero sí se va a tener que iniciar rápidamente el trámite para que salgan del país. Claro, pero ¿cuántas de esas personas que hasta ahora permanecen ilegales y no ilegales? Porque esto no habla de legalidad. Claro. Pero ¿cuántas de esas personas van a cambiar lo que han logrado construir en Estados Unidos versus la realidad que están viviendo en sus países? Cuando se supone que una persona migra por mejores oportunidades, ¿no? Exacto. Generalmente. Ahora, aquí estamos excluyendo a aquellas personas que migran a estudiar, porque claro, no es la realidad, no está dirigido hacia ellos este mensaje, pero del resto, ¿cuántos van a cambiar lo que han logrado construir allá por volver a sus países de origen aun cuando sus países de origen pueden estar con problemas políticos y sociales hoy día, ¿no? Exactamente, claro, como... Por $1000. Sí, pues, no resulta quizás, no sé, es algo que va a tener que verse con el tiempo, pero quizás no resultaría tan atractiva como lo está pretendiendo la administración de Donald Trump. También cuántas familias hayan construido en Estados Unidos. Porque si ellos se van para allá, ¿logran mantener esa familia con $1000? Claro. ¿Qué pasa con la posibilidad de mantener la familia junta ahí, ¿no? Claro, y además teniendo en cuenta que de esos $1000 tienen que sacar ellos mismos un monto para costear su viaje de regreso. Así que no es que van a recibir el $1.000.000 íntegro, sino que más bien lo que les quede después de que se haga la compra del pasaje. Así que una situación ahí un tanto polémica, un tanto controversial, como lo han sido la mayoría de las medidas que ha ido anunciando Donald Trump desde que vuelve a la Casa Blanca el pasado 20 de enero. Ya, tengo una duda y la voy a transparentar. ¿Seguimos después del corte con...? Ya, se acaba aquí el bloque internacional, entonces, mi querido Tommy. Esta es una noticia también muy importante. Donald Trump está haciendo noticia todos los días prácticamente, ¿no? Con sus anuncios. Muchas gracias, Tommy. Gracias a ti. Que tengas un buen día. Igualmente. Hacemos una pausa. Y ahora nos vamos a hablar ahora de Estados Unidos, porque la administración de Donald Trump ha anunciado una medida y un tanto sorpresiva. Acaba de afirmar que van a pagarle $1000 a los migrantes que se autodeporten de Estados Unidos. Una medida ahí muy sorpresiva. ¿Y para qué? Finalmente explican desde la administración de Donald Trump este monto de los $1000, que viene siendo cercano a $1.000.000 chilenos, es para que ellos mismos se costeen el viaje de regreso a su propio país. Así que es parte de las medidas con las cuales la administración de Donald Trump está buscando hacer frente a la migración irregular, que nosotros sabemos que Donald Trump, la batalla en contra de la migración irregular es algo que él ha convertido como una de sus banderas de lucha en su segunda administración, y en ese contexto es que se hace este anuncio, y esta autodeportación la van a tener que hacer los migrantes. Obviamente esto es algo voluntario, quienes quieran recibir estos $1000 la van a tener que hacer a través de una aplicación vía telefónica, es decir, van a ellos ahí ingresar todos sus datos para autodenunciarse, y es así como van a poder recibir esta suma de dinero. Sí, bueno, una medida más que llama la atención sobre esta batalla que está librando el gobierno de Donald Trump para
poder lograr que los inmigrantes ilegales regresen a sus países de origen, y esta vez les ofrecen dinero para que lo puedan hacer. Vamos a ver si esto tienta finalmente a quienes deseen volver a su país de la forma más tranquila y prolija posible, ¿no? Y evitar también escenas de violencia que hemos visto en los últimos días, con redadas, claro, donde incluso hay una chilena que fue detenida en una redada en una fiesta, que poco se ha sabido de ella. También la familia denuncia malos tratos. Está pidiendo que la traigan lo antes, que la deporten lo antes posible. La han tratado como una delincuente, dicen. Entonces, preocupación también existe sobre el trato que han recibido ciertos extranjeros que, en el caso de esta chilena, tenían todos sus papeles en orden. Ella estaba bien en Estados Unidos. Estaba viviendo allá hace tiempo. Y la familia está denunciando malos tratos hacia ella. Vamos a ver cómo sigue esa historia, porque se ha sabido poco del paradero y cómo está afrontando esa situación judicial en estos días. Ya, pero además esta medida está bien en el límite, porque también uno pudiera preguntarse qué pasa con esas personas que se autodeportan. De partida, se supone que las personas que llegan a Estados Unidos, no todos los que lo hacen de manera ilegal, pero algunos sí, buscan mejores horizontes económicos. Claro. Generalmente el tema del sueño americano se ha analizado por ese punto de vista, porque tú puedes surgir de manera más rápida en Estados Unidos trabajando, teniendo más de un trabajo. Entonces la pregunta también es, para aquellos que se autodeporten y reciban este pago, ¿realmente lo van a hacer por ese pago puntual? ¿O aquí también tiene que ver con la calidad de vida a la que pueden optar en sus países de origen? Claro, exactamente. Esa es una duda que es muy válida cuestionarse en torno a esta medida. Y claro, son varias las aristas que trae consigo una situación de estas características. Nos vamos a quedar atentos y veremos si es que finalmente se registra un incremento de los migrantes que finalmente deciden autodeportarse y finalmente terminan por recibir estos $1.000. Ahora vamos a revisar imágenes, vamos a hablar de otra medida que ha anunciado en las últimas horas la administración de Donald Trump, una medida que ha sido calificada como drástica porque adelantó el propio presidente estadounidense Donald Trump que va a imponer nuevos aranceles, pero en esta oportunidad a el sector farmacéutico, una medida que se suma a la oleada de aranceles que Donald Trump ha ido anunciando a lo largo de este segundo gobierno. Ahí vemos que en medio de una actividad ahí dentro de... Con su firma. Claro, con su firma característica. Esto es algo que se anuncia en medio de una actividad ahí en pleno Salón Oval de la Casa Blanca, donde estaba rodeado de múltiples reporteros, y esta actividad no era para anunciar los aranceles, sino que más bien era para firmar una orden ejecutiva que busca reducir el tiempo de aprobación para las plantas farmacéuticas que quieran operar en Estados Unidos. Ese era el contexto de la ceremonia, pero ahí un periodista le pregunta, presidente, ¿qué va a pasar con los aranceles que usted tanto había adelantado en torno a la industria farmacéutica? Y es ahí donde Donald Trump contesta, sí van a ir esos aranceles, en 2 semanas voy a hacer el anuncio. Así que dejó ahí ya la expectativa y un plazo ya de tiempo donde finalmente vamos a conocer estos aranceles que ahora van a apuntar directamente al sector farmacéutico. Sumado a su reciente anuncio de aumentar en un 100% los aranceles a las películas extranjeras también. Sí. Todo esto para ir en ayuda de las películas hechas en Estados Unidos, en Hollywood, donde él dice que es una industria que está yendo en decadencia, y para beneficiar entonces al sector dice, bueno, le vamos a aplicar aranceles a todas las películas que vengan de fuera. Sí, y de hecho en torno a este arancel que se gana Europa en esta pasada. Sí. De hecho, varios actores, haciendo referencia a esa medida que tú comentas, Robert, se han manifestado en contra de esta medida de aplicar ahí un arancel a las películas extranjeras. Pero volviendo al arancel que ahora va a afectar al sector farmacéutico estadounidense, en abril, es decir, en el mes pasado, Donald Trump había explicado ahí a los medios que la dependencia excesiva a la producción extranjera de medicamentos es lo que representa una amenaza para la seguridad nacional, según Donald Trump. Es decir, eso es lo que él quiere frenar con esta nueva imposición de aranceles. Veremos también de qué cifras estamos hablando y cuánto van a terminar por afectar estos nuevos aranceles al sector farmacéutico global. Claro, y además, bueno, es una por otra, porque dice, vengan a invertir acá, pero todavía no les da los aranceles que van a tener que pagar, entonces está difícil. Claro. Está difícil que quieran arrojarse de esa manera. Exacto. Y vamos a ir ahora hasta la isla de Guadalupe, donde se registra